Buenas tardes. Hola, Lice Laura, ¿cómo está? Muy bien, Susi, muchas gracias. Bueno, ahorita si me ayuda a dejar de compartir para que hagamos ¿Cómo no? la presentación inicial y Sí, arrancamos. Vamos a dar sí, cómo inicio. no. Claro que sí. Salgo de aquí, ¿eh?
Buenas tardes, ¿cómo está, profesora? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Profesora Laura. Sí, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Gracias por apoyarnos. Claro que sí, con mucho gusto. La gente no se suicida, se pierde en la oscuridad porque no puede encontrar ninguna luz de esperanza. Desbashed Mirror. La Universidad Especializada de las Américas, Extensión de Chiriquí, le da la bienvenida a la conferencia internacional titulada Factores cualitativos en el comportamiento suicida en conmemoración del Día Mundial contra el Suicidio. A continuación le damos la bienvenida a la Magíster Sugeli Serrano, directora académica y administrativa de esta casa de estudio. ¿Quién dará las palabras de apertura? Bienvenida, directora. Muchísimas gracias. Qué bueno tener una estudiante, ¿verdad?, como maestra de ceremonia. En primera instancia, quiero dar la bienvenida a la maestra Laura Hernández, que nos acompaña y es directora del Centro de Atención Especializada en Psicodiagnóstico de Oaxaca, México. Gracias por su tiempo que nos está dedicando a la Universidad Especializada de las Américas. Igualmente le damos la bienvenida a estudiantes que nos acompañan, docentes y administrativos, y aquellos que están por medio de YouTube, que están en línea. Para nosotros es grato tenerles aquí en esta conferencia muy importante para nosotros, en el cual, para conmemorar el Día del Suicidio, es una oportunidad para reflexionar y generar conciencia sobre la importancia, pues, de la salud mental y de brindar apoyo a aquellas personas que puedan estar atravesando momentos difíciles. Creo que aquí tenemos una muy buena especialista que nos puede dar esas orientaciones para poder llevar a cabo y así ayudar a otros. Sé que será una tarde enriquecedora, donde vamos a tener nuevos conocimientos, y para ello entonces le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este evento. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias, respetada directora. Batista 2019 señala que la tasa de estudio en Panamá es de 3.5 por cada 100.000 habitantes, puntualizando que la prevalencia es constante en los últimos años. A continuación, daremos lectura a la hoja de nuestra invitada especial, la magíster Laura Hernández, psicóloga especialista en psicopatología clínica, docente universitario a nivel de maestrías y licenciaturas en más de 3 universidades en Ciudad de México. Cuenta con una formación académica en neuropsicología en Madrid, España, al igual que una maestría en educación con acentuación en el desarrollo cognitivo en Monterrey, México. Por otro lado, tiene un entrenamiento en psicoterapia infantil en Costa Rica. También podemos hacer mención que la misma ha participado en diversos seminarios y congresos internacionales dictados en Perú, Costa Rica, Guatemala, España y Argentina. Como podemos ver, nuestra invitada mantiene un perfil académico y profesional muy interesante, el cual nos enorgullece contar con su presencia desde Ciudad de México. Agradecemos a los que nos están sintonizando por nuestra página de YouTube. Realizar sus preguntas que serán contestadas al finalizar la presentación. Adelante. Sí, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación que ya hace un tiempito he participado con la Universidad Uddelas
y es un gusto para mí hablarles sobre este trabajo y el acompañamiento acerca del comportamiento suicida. Quise hablar de los factores cualitativos porque si bien es cierto que tenemos ya nuestras estadísticas y que pareciera ser que cada vez se van actualizando, sí es muy importante enfatizar en lo cualitativo, en lo que sucede cuando nos enfrentamos a una situación de comportamiento suicida. Los que estamos dedicados al área de acompañamiento psicoterapéutico es uno de nuestros principales retos. ¿Por qué? Porque va a depender de la alianza que el consultante o el paciente establezca, que podemos darle una luz y podemos darle una esperanza hacia que sí hay un sentido en la vida para continuar. Entonces, estos factores cualitativos son recabados pues de la experiencia con los pacientes, también de la revisión bibliográfica y de todos aquellos, digamos, componentes que van en torno al comportamiento suicida. Así que, pues vamos a iniciar. Bueno, y yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Existe algún motivo para suicidarse? O sea, ¿realmente hay una situación vital tan grande que lleve al suicidio, sobre todo cuando no encontramos alguna alternativa o alguna solución que nos permita tranquilizarnos, encontrar un equilibrio, mantenernos en paz y con calma? Y para esto, quisiera que escucháramos este audio. Ustedes me dicen si se escucha bien. Hola, tengo 13 años y hace unos meses me intenté suicidar. Todo remonta desde mi infancia. Mi madre es maestra, eso es un punto importante. Mi mamá se casó con un hombre que era narcisista, el cual nunca me agradó. Yo le decía que no se casara, pero nunca me hizo caso, lo cual fue el inicio de mi infierno. Muchas veces ella se tenía que ir a causa de su trabajo y me dejaba sola con ese señor. El señor me golpeaba, me insultaba y me hacía llorar mucho. Extrañaba mucho a mi mamá, sufrí mucho en ese entonces, pero luego poco a poco fui soltándome de mi mamá y me volví dependiente de mí misma, lo cual generó un odio hacia todos y más hacia mi mamá por haberme dejado sola con el señor. Aproximadamente me dejó sola con un niño, lo cual fue un infierno para mí, pero no sabía que ese era el inicio del infierno, porque además estuve a punto de pasar. Muchas veces el sobrino del señor intentó abusar de mí, me golpeaba, me insultaba, me decía que era una arrimada, que era una gorda. Eso me afectó mucho sobre mi seguridad, lo cual generó inseguridades en mí, ya que me sentía gorda, sentía que no valía nada, sentía que no debía estar en mí. El señor se fue a Estados Unidos cuando cumplí 12 años, lo cual para mí fue la más feliz porque pensé que yo nunca iba a sufrir más, pero ese infierno empeoró más, ya que mi mamá tuvo que trabajar en otro pueblo, regresaba en las tardes, y el sobrino del señor siempre quería abusar de mí cuando no estaba mi mamá. Yo siempre quise que esto se acabara algún día, y acabó. Pero empezó otra pesadilla, ya que cuando mi mamá me llevó a otro lugar a vivir, los compañeros de allí me hacían bullying, porque no era de ellos, porque no era de su misma gente, y porque era hija de la directora. Eso me afectó mucho, lo cual empecé a consumir sustancias, y eso me llevó a una dependencia de ellas. Muchas veces intenté suicidarme porque me recordaba todo. Recordaba cuando mi tío abusó de mí, cuando me quedé con mi tío y esos días abusó de mí. Tenía una prima la cual me pegó porque decía que él me portaba mal con su papá, pero ella no sabía que su papá era malo. Me traumé mucho con mi seguridad. Mi vida sexual se activó a los 3 años. Me sentí como una sorda, una sucia, lo cual me llevó al punto de querer suicidarme.
Muchas veces lo intenté, me cortaron, me quería colgar, me quería lanzar de un piso, pero no podía porque en las manos pensaba en mi mamá. Llegué a odiarla un tiempo porque ella se desquitaba conmigo porque mi padrastro se había ido con otra mujer y ella se sentía reprimida, por lo cual su furia, su tristeza me desquitaba dándome golpes, lo cual me traumó con ella. Mi mamá se cambió de trabajo y se fue a otro pueblo a trabajar. En ese lugar pensé que todo iba a ser diferente ya que nadie me conocía. Yo soy de la Sierra Mije, pero y nos venimos a otra zona que es a esa zona que es de la Sierra Mije. Eso me puso muy feliz ya que dije todo va a acabar, todo va a estar bien, pero no fue así. Mi pasado me perseguía. Me intenté suicidar hace 2 meses, creo, y hace como un mes también. Cuando me cortaron los profundos. Quería matarme, pero no que, pero en el fondo mi corazón decía que no porque tenía una madre. Muchas veces pensamos que solo porque vivimos muchas cosas ya no debemos vivir, pero no es así. La vida sigue. Mi punto de vista es que cuando tienes problemas, cuéntaselo a alguien, porque si te lo guardas a ti mismo, te va a llevar a muchas cosas. Yo lo digo porque yo lo estoy viviendo. Poco a poco estoy pasando todo esto. Poco a poco voy liberándome. Gracias a mi psicóloga voy bien. Gracias a ella que me ha aconsejado. Gracias a mi mamá porque me está apoyando. Todos tenemos familiares, aunque digamos que no, están los amigos, están los adultos. Ellos nos pueden ayudar a aconsejar. No siempre nos podemos refugiar en lo oscuro, en la soledad, porque siempre tenemos a alguien que nos va a ayudar. Mi punto de vista sobre el suicidio es algo, no está bien realmente. Muchas personas lo hacen porque realmente se sienten como yo me sentí. No soy la única y lo sé. No soy la única que han abusado de mí. No soy la única a la que han insultado. Pero tenemos que saber. Yo me quedo en la lección que la vida sigue, ya que muchas veces hay personas que sufren peor. Tienes que hablarlo, tienes que decirlo a tus padres o a alguien que tengas cerca, que le tengas confianza, para no vivir con el rencor ni con el miedo, ni con el recuerdo de lo que viviste. Siempre tienes que soltar para poder ir. Eso ha sido todo. Adiós. Hola, tengo 3. Sí. Bueno, de acuerdo a este audio, nos damos cuenta que en la vida vamos a tocar un sentido de desesperanza, cuando podemos ver con desánimo, con desaliento, todas aquellas experiencias por las que hemos atravesado y que efectivamente, pues hay experiencias que son inevitables o inesperadas y que no estuvo en nuestras manos, obviamente, vivirlas y que nos lleva también a sentir que no hay una razón para estar aquí, que tampoco hay una solución, o bien el que la vida no tiene un sentido, sobre todo cuando hay abuso, cuando hay sufrimiento y cuando no existe una red de apoyo. Por otro lado, tenemos el sentido de vida. Este sentido de vida que nos motiva, que nos hace ser perseverantes, que nos lleva a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, porque todos los sueños sí se alcanzan. Y también este sentido de vida que entra en un conflicto bastante significativo cuando, como les comentaba, tocamos la desesperanza. La mayoría de pacientes que llegan por un intento suicida, vamos a estar frente a esta desesperanza, ¿sí? Sobre este túnel oscuro en el que difícilmente se encuentra una solución inmediata. ¿Por qué? Porque la solución a veces implica la confrontación con la vida, el hablar del resentimiento, el soltar, el volver a reponernos después de un trauma. Es por esto que el paciente llega en un momento donde está totalmente embotado hacia la claridad, por más que nuestra intención sea el que vea lo bonito de la vida,
el que se relacione con los demás, en el que ame a sus padres. Es un momento crítico, por lo que todos aquellos que trabajamos en esta área de salud necesitamos estar con toda nuestra disposición para acompañar y para sostener estas crisis que está presentando. Ahora, ¿cuáles son estos factores internos que hemos detectado? Principalmente hay una dificultad en encontrar razones para vivir. Este embotamiento nubla esta capacidad también de introspección que los seres humanos tenemos. Esto también tiene que ver, por ejemplo, con el esforzarse por encontrar el impulso. El consultante, cliente, paciente, como queramos llamarle, llega en un estado de hartazgo por estar constantemente queriendo impulsarse para continuar y darse cuenta que en este momento es sumamente difícil porque no hay la energía suficiente. Y no nada más la energía física, sino también la energía psíquica. Esta falta de energía es lo que embota para pensar en soluciones. Por esto es que por más que digamos, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué quieres hacer? O sea, esto no está en este momento en la vida interna del consultante. Somos nosotros quienes a través del acompañamiento vamos aclarando punto por punto de manera gradual lo que sí podemos hacer, ¿no? Lo que sí está en nuestras manos. Hay situaciones muy complejas, o sea, muy complejas que incluso cuando estamos en el consultorio, de repente yo pienso, bueno, pero qué complejo, qué difícil vivir de esta manera, ¿no? O sea, hay que ubicar muy bien, porque de lo contrario hasta yo caigo en el desánimo de las situaciones que los consultantes atraviesan y que en estos momentos van a depender emocionalmente de su psicólogo, de su psicoterapeuta o de aquel que lo acompañe. Esta falta de energía también lleva al consultante a un contacto con el vacío estéril. Yo me atrevo a decir que todos llegamos a tocar un vacío. Este vacío cuando estamos ante una pérdida, ante una situación financiera, de enfermedad física, cuando estamos también ante situaciones familiares en las que nos sentimos impotentes de solucionar. Y este vacío, esta sensación de vacío, es un vacío estéril porque parece que no emerge nada, ¿no? Después, obviamente, nuestro objetivo es que este vacío se convierta en fertilidad y que de ahí empiece a emerger la creatividad del paciente, las ganas, los proyectos, el encuadre hacia su vida, el que sepa que sí vale la pena existir. Esta cuestión del vacío es lo que nos lleva a tener mayor cuidado porque sabemos de la vulnerabilidad ante una situación de esta naturaleza. Y también encontramos que estos consultantes están cansados de llevar el rol de fuertes, están cansados ya de sostener situaciones, están cansados de tener que continuar cuando realmente no hay ya la disposición ni tampoco este impulso del que ya les hablaba. Este rol de fuerte que a veces encontramos en las frases de, pues es que los aprendizajes de la vida y tómalo como un aprendizaje y por algo te pasó y para algo. Cuando un consultante está en un momento de tal crisis, realmente no va a encontrar el aprendizaje, está ya harto de tener que enfrentar, de tener que buscar soluciones, de tener que sobrevivir y de sentir que está solo o sola en una situación así. Otros puntos, pues son los duelos inconclusos, ¿sí? Estos duelos inconclusos eh, tienen que ver mucho con la etapa de duelo en la que se permanece o se mantiene fijado. Hemos acompañado familias por muerte, por suicidio, y resulta que en la misma familia, durante este tiempo del proceso de duelo, aparece otro suicidio, ¿sí? Que son los llamados suicidios en masa. Por eso, estos duelos por suicidio tienen también ciertas particularidades por la culpabilidad que queda en los miembros al no saber qué fue lo que ocurrió, qué le faltó, qué le pasó, qué es lo que no se hizo, por qué no se habló, por qué no se estuvo ahí. Esta culpa existencial va a marcar a los miembros de la familia, obviamente porque la angustia de decir qué impotencia o qué impotente me siento va a permanecer. El estrés postraumático, por supuesto que es otro elemento, es muy parecido en este caso que escuchábamos el audio,
Esta adolescente, por supuesto, tiene unos datos de estrés postrauma muy significativos porque ha sido violentada física, sexualmente, verbalmente. Y ella, el último intento que tuvo, que ya comentaba que fue a través de cortadas, pero fueron cortadas muy, muy profundas. Ella lleva 4 intentos. Y resulta que en los intentos, cuando ya está por culminarse, que fue uno que se estaba ahorcando, en esos instantes llega la mamá y es la mamá quien continuamente la está salvando. Y esto es algo muy curioso porque ella habla de todo el enojo que le tiene hacia mamá y exactamente hay un radar interno en mamá que le dice cuídala, 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 y llega justo en el momento en que esta chica está a punto de morir por ahorcamiento. Estos datos de estrés postrauma nos va a llevar a la delicadeza en el acompañamiento. Vamos poco a poquito escarbando con ellos y con ellas qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha limitado el que puedan tener un sentido de existencia. Las deudas económicas también. Se ha tenido pacientes que con deudas económicas bastante significativas, que para ellos el suicidio es una manera de pagar, ¿no? O sea, no tengo dinero para pagar, pues pago con mi vida. Lamentablemente, eh, puede consumarse el acto suicida, pero la situación se le hereda a la familia en muchos casos. El acoso escolar también. Hay algo importante en estos momentos que se ha dado tanta difusión a la prevención del acoso escolar, al bullying. Sin embargo, sigue existiendo. Algo nos está faltando como sociedad, como profesionistas, como personas dedicadas al acompañamiento en la salud emocional. Algo nos está faltando porque el acoso escolar sigue, continúa y es uno de los factores que más altera la vida emocional de quien lo vive. Y los diagnósticos médicos, sobre todo las enfermedades terminales, cuando tenemos un diagnóstico médico que sabemos que va a limitar nuestra vida o la vida a la que estábamos acostumbrados y acostumbradas. Y un punto ahí básico es el cómo se vive el futuro. Aquí está, me refiero a cómo se vive el pensamiento, ¿no? Aquí ubico la presencia del futuro incierto. El consultante se pregunta, bueno, ¿y qué me espera? Después de todo lo que he vivido, todo lo que me ha pasado, ¿qué es lo que me espera? ¿O qué más me puede pasar? ¿A qué más tengo que enfrentarme? ¿Y para qué? Esta parte del futuro incierto también genera este cansancio, esta falta de energía. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien no podemos prever un futuro, los pensamientos se encargan de estructurar escenarios en ocasiones muy catastróficos sobre lo que nos puede estar ocurriendo, así también como nos puede crear un escenario fatalista de lo que va a pasar con nuestras vidas. Por ejemplo, un chico que termina con una relación, ¿no?, de 2 años, y ¿qué es lo que hace? Pues se toma el clonazepam que tenía la abuelita ahí en casa y se toma el clonazepam, lo salvan, que logran salvarlo de la intoxicación, pero él dice, bueno, ¿y qué va a ser mi vida sin ella? ¿Y para qué me quedo si no está? ¿Para qué me quedo si ya no me ama? Este futuro incierto es uno de nuestros principales puntos de trabajo, de traer al consultante al presente y traerlo al presente y traerlo al presente. No de una manera que se sienta que no estoy empatizando, no puedo decirle, eso no está pasando, eso no está pasando, eso no está pasando, sino más bien de decir, por hoy vamos a centrarnos en este momento, en el presente. Yo sé que lo que piensas en el futuro es muy importante para ti, sin embargo, vamos a ayudarnos a quedarnos en el presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque con estas características de estos consultantes, pues nos llevan a los profesionistas, incluso a la familia, a decir hasta dónde realmente está pasando esto, porque ya lleva 4 o 5 intentos y pareciera ser que siempre hay una campana que lo salva, como puede ser un intento y el resultado fatal, ¿no? Entonces nos lleva siempre a mayor cuidado. Por eso les comentaba que en la alianza terapéutica, el acompañante, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra que está ante estos casos, necesita estar muy entero y muy conectado con la vida. De lo contrario, no sabemos a nivel no verbal qué puedo yo estar transmitiendo, ¿no? Mi propia angustia, tal vez.
Y hemos estado buscando una respuesta. ¿Qué decimos? Bueno, el suicidio es una pauta de autodestrucción, ¿no? Pues sí, como lo es también el trabajar mucho, el no comer a nuestras horas, el estar en relaciones que nos dañan, como puede ser también, les decía, o no comer o comer mucho, no hacer ejercicio, o sea, pero pareciera ser que el suicidio es el más alto nivel de autodestrucción. También decimos, bueno, el suicidio es un medio de afrontamiento disfuncional, ¿no? ¿Por qué? Porque no se encontró otra manera, porque no se buscó ayuda, porque no se habló claramente de lo que se necesitaba. Y entonces esto es un afrontamiento para resolver, porque si se dan cuenta, el suicidio es una manera de resolver algo. Ujú. Hay baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque la vida nos lleva a frustrarnos. O sea, la vida misma también nos lleva así como a tener momentos inolvidables y de mucha autorrealización, como a frustrarnos enormemente. Ujú. Apatía e indiferencia. Decían, no, pues que de por sí era muy apático hacia la vida, era muy indiferente. Y aquí yo quisiera platicarles también que a últimas fechas hemos estado diagnosticando trastorno de espectro autista en jóvenes, en universitarios, ¿no? Trastorno de espectro autista 1, grado 1. Y esa apatía e indiferencia que, bueno, no aparentemente, ¿verdad? No, esa apatía e indiferencia que se da ante, ante la vida no es más que una característica de espectro autista. Y se ha relacionado también el TEA con el suicidio, por el mismo desajuste social y por la ineficaz gestión emocional. También nos vamos a encontrar un déficit en la capacidad de introspección. Si yo quiero llevar al consultante con ideación suicida a que se dé cuenta internamente de lo que vale, de lo que tiene, de lo que es capaz, la capacidad de introspección no pareciera ser que no la ve. O sea, no la ve, está instalado en que es inseguro, en que para qué vive, en que no vale para nada y en que lo que quiere es una solución inmediata a lo que le está pasando. Entonces, la capacidad de introspección se reduce. Ujú. Y otro punto muy importante es el foco de evaluación externo. Yo me atrevo a decir que la mayoría de estos consultantes están hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. ¿Qué dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me hizo? ¿No? ¿Qué piensa de mí? Si me acepta, si no me acepta. Este foco de evaluación externo está constantemente prendido. Es por esto que difícilmente hay una visualización interna, sino es más el actuar con base a lo que estoy observando o a lo que me está llegando del exterior. Ujú. Imagínense si yo quiero decirle, no, pero es que mira que la vida, tal, y ni hay introspección y el foco de evaluación es externo, lo más seguro es que piense que yo estoy conectada en otro boleto y no con él o con ella, ¿no? Con sus necesidades. Y también nos preguntamos, bueno, ¿y esto de dónde surge? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se da? ¿Y qué nos dicen, no? Nuestros teóricos. Pues que hay alteraciones en el apego seguro. El apego es esta liga emocional, afectiva, que establecemos durante nuestro primer año de vida con nuestros cuidadores primarios, mamá, papá, o con aquellos secundarios, que es la familia, con los sustitutos cuando no están ni mamá ni papá, y que este apego seguro es el que me va a permitir el saber que el mundo es confiable, que el mundo es capaz de darme a mí la satisfacción de mis necesidades, como también me procura para que yo pueda trascender y desarrollarme, ¿no? El apego seguro. Cuando no hay o no existe un apego seguro, ¿por qué? Porque ese apego puede ser ansioso, puede ser ambivalente, puede ser evitativo, entonces se dice que hay una desvinculación y el suicida, al estar desvinculado, pues es capaz entonces de irse, porque aunque esté mamá, papá, incluso sus hijos, pareja y demás, lo que quiere es ya no estar en este mundo, ¿sí? Esa es una de las teorías, porque recordemos que el suicidio es multicausal, entonces nos hemos guiado por las teorías, por todos estos expertos en los temas que se han dado cuenta a través de los hechos alrededor del suicidio de algunos puntos que coinciden. Otra cuestión es la influencia social y económica, como decíamos, ¿no? De repente que ya no hay otra, la influencia de la sociedad, la influencia, yo me atrevo también a decir, de algunos contenidos, contenidos digitales,
por supuesto que algunos desde series, algunos animes y otras cosas que van dando un sentido diferente a la existencia, sobre todo de alguien que apenas está en proceso de formar su identidad. Otra cuestión es la disfunción bioquímica. De repente pareciera ser que nos sentimos seguros si mi consultante ya está con el psiquiatra, ¿no? Como que decimos, bueno, ya está con el psiquiatra, ya tiene antidepresivo, como si eso fuera a disminuir la ideación. Por supuesto que es una gran ayuda y una gran alianza. Sin embargo, esta sensación de vacío interno, independientemente del medicamento, puede persistir mientras no exista en sí el conecte nuevamente con lo que se quiere y con lo que se va a conectar nuevamente. Ajá. Y otra cuestión también son los antecedentes familiares. Hemos acompañado familias en donde ha habido sucesos de suicidio y viven el miedo de que ahora que se está en una etapa adolescente o que si se está en una etapa de niño o de niña se pueda repetir el evento en otras circunstancias, ¿no? Pareciera ser una herencia familiar a la que se le tiene miedo y terror. Hay un punto en lo que es la psicoterapia, sobre todo las psicoterapias humanistas, la psicoterapia gestal en la que yo estoy formada, donde hablamos del impas. El impas es un estado cognitivo porque se acompaña de ideas, emocional porque hay emociones y sentimientos y conductual porque hay acciones que aparecen en momentos de cambio. Todos hemos pasado por impas, ¿no? Hay unos impas que son impas pequeños y hay otros impas que son impas existenciales, ¿no? Estos impas existenciales son aquellos que nos llevan a de verdad tocar fondo y de ahí emerger, obtener soluciones, renunciar, hacer modificaciones con la vida. Pero estos cambios del impas son cambios de raíz. Son cambios que nos llevan realmente a mirar nuestra vida de manera diferente a la que estábamos acostumbrados, porque dejamos los roles, porque trabajamos con los introyectos, que son estos mensajes que a veces captamos del exterior y que los hacemos nuestros y que pareciera ser que son como nuestros mandatos y nuestros deberes. Entonces, en un impasse hay un botón de cambio. Por eso es que en la psicoterapia hablamos de un impasse como un cambio, como si dijéramos, estamos en impasse y es así de, pum, apretar el botón del cambio. Ajá. Y el impasse se alcanza mediante un proceso de psicoterapia. O sea, ¿qué significa esto? Que conforme yo voy trabajando con el paciente puede ir desde un estrato o desde un rol falso a un fóbico y llegamos a un impasse porque vamos paulatinamente haciendo que esta persona contacte con sus necesidades básicas, importantes y vitales. Otras veces no. Los impasse llegan por las mismas circunstancias de vida, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una conformación familiar integrada y de repente muere papá, yo entro en un impasse, ¿no? Tal vez ni estoy en psicoterapia, entro en un impasse porque mi vida cambia y entonces necesito renunciar a algunas cosas, adaptarme a otras, vivir mi proceso de duelo y ese impasse que la vida me estableció en ese momento tras una pérdida, pues me va a llevar a una trascendencia, siempre y cuando yo lo pase de la mejor manera. El impasse se vive muy fuerte. La mayoría también de pacientes nos llegan en un estado de impasse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegan en un momento de búsqueda de cambio. Entonces, también el impasse es conocido como el atolladero. ¿Por qué sentirnos atorados? Es como cuando vamos a manejar y queremos manejar y tenemos el freno de mano, entonces nos atascamos. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante porque en el impasse yo ya sé qué es lo que, o sea, ya sé qué es lo que no quiero. Yo ya no quiero hacer esto, no quiero repetir esto otro, pero no sé qué quiero. Es ahí donde viene esta confusión de decir, bueno, ¿y hacia dónde voy? ¿Y qué es lo mejor para mí? Así es que la ansiedad y la depresión, pues son dos puntos aquí que se elevan muchísimo. Los pacientes pueden llegar en ansiedad y en depresión porque están ante un impasse, o sea, están ante un cambio y que la misma vida les está exigiendo, cambias, o haces algo, no hay de otra. Ajá. Aquí, en este impasse, existe esta sensación de vacío y también hay estados elevados de angustia. Por eso les comentaba, todos hemos pasado por impasse, así todos. Es así que en el paciente con ideación suicida, los impasse que está viviendo son tan fuertes que la resolución es inmediata.
¿no? La resolución es inmediata de decir, yo no sé, lo único que quiero es quitarme de esta situación que ya no puedo manejar y que yo ya no quiero estar aquí. Había el caso de una adolescente también, una adolescente con muy buen rendimiento académico, con, bueno, papá en Estados Unidos, mamá trabaja aquí en una población, etcétera. O sea, una adolescente, les digo, con muy buen rendimiento, muy buena amiga, y ella se envenena, ¿no? Se envenena, la llevan al hospital, la salvan, y ella dice, pero ¿por qué me salvaron? O sea, ¿por qué si yo ya no quiero estar aquí? O sea, no entienden que ya no quiero estar aquí. Para mí cada día es un día gris. Para mí cada día es nada más levantarme, pero yo ya no quiero. Estuvo en acompañamiento psiquiátrico, psicoterapéutico unos meses más y vuelve nuevamente a, 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 a envenenarse y es ahí donde pues ya se consuma el suicidio, ¿no? La mamá va encontrando después las notas póstumas donde ella se despide en cada nota, pero internamente desconectada de una vida que pareciera ser muy próspera, ¿sí? Por eso es que decimos, bueno, este impas, de repente, ojalá pudiéramos ponerle todas las palabras para que alguien pudiera decir, bueno, ya entendí que sí necesito vivir o ya entendí que sí quiero vivir, pero en ocasiones esto es de demasiada confusión por un lado, pero la claridad de ya no querer estar. Ujú. Por eso es que cuando estamos ante un impasse, sí es bien importante pedir ayuda, ¿no? Si estamos ante un impasse, es muy importante que podamos compartir lo que nos está pasando. Y luego, pues el suicidio se asocia con todo esto, ¿no? Que esto es lo clínico. El suicidio se asocia con trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, bipolaridad, ujú, con trastornos de personalidad, principalmente con el borderline, ujú, con el narcisista, que aunque dicen que los narcisistas no llegan a consumar el acto, por supuesto que cuando aparece el suicidio ya no ve psicopatología, ¿no? El suicidio se da. El trastorno en el control de impulsos también. Los trastornos del espectro autista grado 1, que yo me atrevo a decir que se ha incrementado el intento suicida, sobre todo en estos chicos que son de alto coeficiente intelectual, pero que han vivido experiencias de desajuste social, de estados de depresión y sobre todo de no saber qué les pasa, porque incluso en ocasiones se ha dado el diagnóstico después de los 20 años o en la vida universitaria o en la vida adulta. El trastorno por abuso de sustancias, que pues las estadísticas nos dicen que una depresión más un abuso de sustancias es una muy mala combinación. ¿Por qué? Porque puede preverse un suicidio. Y el trastorno por estrés postrauma, ¿no? Situaciones de abuso sexual, el ser sobreviviente de un accidente en el que, un ejemplo, fallece la familia y pues nada más queda esta persona, y entonces el estrés postrauma, el duelo, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar nuestras redes de apoyo, vamos a buscar las redes de apoyo de este consultante. Estas redes de apoyo pueden ser intrapersonales, ahí tenemos que ver cómo está su ampliación de conciencia, qué tan consciente se encuentra de su existencia, de lo que quiere, de lo que necesita. Tenemos que fortalecer, no desde el échale ganas, no desde el tú puedes, yo confío en ti. Recuerden que estamos en una etapa de impas y de alta vulnerabilidad. La ampliación de conciencia es esta parte de decir, te das cuenta de lo que estás viviendo, no te das cuenta de las soluciones que tú estás estableciendo, te das cuenta que en este momento pareciera ser que no hay como otros elementos que tú puedas ver de ti mismo. Necesitamos aliarnos con esta conciencia que en estos momentos está apagadita. Y luego también necesitamos ver el autoapoyo. ¿Por qué? Porque si nos encontramos en una cuestión de decir, sí, por ejemplo, sí, está esta ideación suicida, ya tengo 4 intentos, sin embargo, me gusta ir a la escuela, ¿no? Es algo que no se ha detenido, pues bueno, ahí vemos que el autoapoyo, ¿no? Es esta parte del autoconcepto académico y por ahí podemos reforzar y podemos aliarnos, porque estas son redes de apoyo intrapersonales, pero les vuelvo a repetir que es de verdad
de mucha paciencia porque no hay capacidad de introspección, se está en un impasse, hay mucha angustia, el consultante sabe qué le pasa, pero no sabe qué hacer y lo que busca es una solución. Y luego tenemos a las interpersonales, que es obviamente la familia, cuando contamos con red familiar, porque en ocasiones no, y los ámbitos sociales, laborales y demás. La familia, cuando está ante un evento de un acto o de una intención suicida, la familia está en un duelo latente. ¿Por qué? Porque tocaron muerte, tocaron sentido de muerte, tocaron el sentido de pérdida y también la familia está altamente vulnerable, aparte de que si se mezclan otros sentimientos como la culpa o como la vergüenza. Porque bien se dice que cuando hay un suicidio, muchas veces, bueno, ¿de qué murió? No, pues que se le complicó tal cosa, no, pues es que tenía un cáncer, pero no se habla tan abiertamente de que pues lo que ocurrió fue un suicidio. Ujú. Y tenemos que ver también aliarnos a veces pues de los amigos sin que se les genere una carga, porque ¿qué es lo que yo he visto? Por ejemplo, en algunas personas con intento suicida, resulta que tienen a sus parejas porque su intento suicida es por otra índole y a la sesión que los veo me dicen, ya me dejó, no me quiso acompañar, yo sé que esto es difícil y yo creo que no se quiso sentir involucrado ni culpable, ¿sí? Entonces, es bien, es crítico. ¿Por qué? Porque estos procesos se viven solos. Ajá. Incluso la familia a veces lo vive en soledad y con mucho miedo. Y bueno, y entonces, ¿cómo ayudamos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos ante esto que pareciera ser tan complejo y que las mismas experiencias que vamos teniendo nos llevan a pensar que sí existe, que sí es posible, que así sea una pauta de manipulación, es una pauta destructiva. ¿No? Hay papás que me dicen, no, es que el adolescente ya le tomó la medida, no, es que la quiere asustar, no, es que, bueno, es que una cuestión es todo un proceso adolescente, aquí como ejemplo, pero también otra cuestión es lo clínico que estamos viendo, lo emocional que estamos viendo, las redes de apoyo inexistentes. ¿Sí? No es tanto que nos dejemos guiar porque si me manipula o no me manipula, es que algo está pasando. Y tenemos estos 3 puntos, uno que es la prevención, porque no hay que cansarnos de hablar sobre el suicidio. Una vez fui a un bachillerato, que es una preparatoria aquí en México, y me invitaron a dar una plática sobre suicidio y después los maestros se me acercaron y me dijeron que ellos no estaban de acuerdo porque pensaban que hablar del suicidio los predispone a suicidarse y que ya se suspendían las pláticas porque no querían asumir ese riesgo ni tampoco poner a sus alumnos en una situación que no era sana. Y esto yo considero que es al contrario, porque tenemos que saber que existe, que podemos prevenirlo, que necesitamos hacer tal vez un poquito más de campañas, un poquito más de empatía hacia los demás. Tenemos que hacer algo también, que algo está faltando porque sigue habiendo acoso escolar, porque siguen habiendo situaciones de depresión y de ansiedades de niños, porque siguen habiendo familias con violencia. Nuestro trabajo no termina a nivel preventivo. Cuando ya intervenimos, obviamente intervenimos en aquellos que han tenido intentos, o bien intervenimos en familias cuyos miembros o alguno de sus miembros pues ha consumado el suicidio. Y el seguimiento, por ejemplo, en el audio que escuchamos, esta adolescente está en seguimiento, la mamá sabe que en cualquier momento podemos sugerir, tanto psiquiatra, neuróloga como yo, podemos sugerir el internamiento. Y si sugerimos el internamiento no es para deshacernos, ¿no? O para estar más tranquilos porque que alguien la cuide y nosotros no, sino al contrario, porque el riesgo es alto. ¿Sí? O sea, ella nos habla de que se está, ¿no? De que sí le gusta vivir, de que tal, pero ella tiene bajones de depresión muy fuertes. Y en uno de esos bajones depresivos, por supuesto que aparece nuevamente la ideación, porque estamos apenas ella es optimista, pero estamos en el primer nivel de tratamiento. ¿Sí? Entonces, estos seguimientos es estar constantemente entre el equilibrio, entre que no se sientan totalmente ahí en hipervigilancia, pero que también aprendan a pedir ayuda. Si estás en crisis, necesitas comunicármelo a mí, ¿no?
¿Por qué? Porque yo soy quien está a cargo de tu tratamiento. Si tienes una necesidad de cortarte, porque ahorita ya se ha estado cortando, entonces tenemos que hacer esto más, ¿no? Pero tienes que saber que cuando tú entras en crisis, el riesgo es matarte. Y por eso tenemos que adelantarnos y apoyarte en esos momentos tan vulnerables. Y una de las partes muy importantes que necesitamos hacer desde pequeños es la gestión emocional a través de la psicoeducación. Los psicólogos que trabajamos con niños, con niñas, pues sabemos, ¿no? Que lo principal es que empiecen a identificar cómo se sienten, que empiecen a identificar qué necesitan y que sean capaces también de expresarlo sin temor, sin miedo al rechazo. Tenemos que también educar desde muy pequeños a cuando tenemos que a establecer límites, que los niños empiecen a tomar decisiones. Esto de la psicoeducación no terminaríamos de todo lo que podemos hacer. Y también abordar más los estilos de afrontamiento. Comúnmente se trabajan 4 estilos de afrontamiento, que tenemos el funcional, el disfuncional, el centrado en la emoción y el evitativo. Si desde pequeños empezamos a darnos cuenta que hay maneras de afrontar las situaciones y que tal vez las que yo utilizo como niña, como niño, no me están funcionando y que necesito decirle a mis padres, que necesito decirle a mi profe, que necesito decirle tal vez a mis psicoterapeutas si es que me llevan, que necesito que me enseñe a afrontar esto que yo no puedo. Entonces, esta gestión emocional es un punto básico, independientemente de lo que vivan los niños en el entorno, porque en ocasiones las situaciones de entorno, pues lógicamente que nos van a rebasar. Y esto de la respuesta a los conflictos, nadie está exento de pasar por problemas. Hay problemas que son esperados, ya me lo veía venir, o sea, era lógico que me pasara esto, ya estaba en la puerta. Y hay otros que son inesperados, ¿no? ¡Pum! Aparece un problema inesperado. Y aquí lo importante es que las soluciones muchas veces son a corto plazo. No puedo solucionar situaciones, por ejemplo, en un duelo, ¿no? Un chico que esté en un duelo por una pérdida y que quiera ya en una semana que se le quite el dolor. O sea, no podemos hacer eso, pero sí podemos educarlo, que se haga una alianza con ese dolor y que lo vea como parte del proceso de una pérdida y que es parte de sanar. A diferencia de decir rápido que esto se me quite porque yo no lo quiero. Ujú. Perdón, es que se atravesó un comentario. ¿Sí? Entonces, el paciente necesita saber que lo que estamos solucionando es a corto plazo, que yo qué más quisiera, como agilizar situaciones, pero que la existencia tiene un ciclo, las emociones tienen un ciclo, los pensamientos también hay que reajustarlos y que no es tan fácil llegar a una solución inmediata. Otro punto que necesitamos hacer es la detección oportuna de alteraciones neuropsicológicas por si viniera por esa vía la tendencia al suicidio, ¿no? Los trastornos en el neurodesarrollo, el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, los trastornos en el aprendizaje, que pueden generar cierto desajuste o inadecuación al entorno. La disfunción en actividad eléctrica, donde entran las epilepsias, donde entran los focos irritativos y que en ciertas zonas del cerebro incrementan la irritabilidad y la dificultad inhibitoria en el control de impulsos. Y las alteraciones bioquímicas. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, en niños que tienen antecedentes de bipolaridad, que hay desde pequeños se empieza a ver que puede haber una insuficiencia en neurotransmisores que pueden generar crisis en estados emocionales, pero ya más de índole clínico, como trastornos bipolares. Y dentro de lo que es la alianza psicoterapéutica, pues, ¿qué es lo que hacemos? Atendemos los estados emocionales, integramos a la familia en esta situación, promovemos el autoapoyo, despacio, 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 porque recuerden que no hay introspección. Reforzamos las estrategias de afrontamiento, fortalecemos las redes de apoyo, revisamos opciones de internamiento, ¿no? Que en la cuestión clínica, aquí al menos en la ciudad de Oaxaca, donde yo vivo,
tenemos de anexos donde se pueden anexar los pacientes, tal vez mucho, pero clínicas confiables para atender adolescentes, jóvenes o adultos mayores con riesgo suicida, creo que tenemos 2, sí mucho. ¿Sí? No tenemos, y son privadas, porque pública nada más hay un hospital psiquiátrico, pero nada más atiende cuestiones más esquizofrenias, ¿no? O psicosis. Y trabajar en conjunto con neurólogo y con psiquiatra. Esto, lejos de decir, bueno, ya tiene el medicamento, que ya no le pase nada, es al contrario, ¿no? Tenemos que hacer esta red porque el estado emocional, por supuesto que ya alteró la bioquímica y baja principalmente la serotonina. Entonces necesitamos equilibrar también por ahí. Muy bien, vamos a escuchar este otro audio. Me indican si se escucha bien, por favor. Pues bien, yo también intento, bueno, varios intentos desde hace aproximadamente. Eh, ya apareció un trastorno de depresión mayor, el cual se ha agravado porque estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero tanto por negligencia como por falta de dinero no podía llevarlo de forma continua. Eso me llevó a tener muchas interrupciones. Hola, Laurita, no se escucha bien. No sé si son los audios que nos mandaste porque nosotros acá lo tenemos. Si gusta lo podemos proyectar. Sí, por favor. Sí, Vale, yo quise ¿el del escucho bien, adolescente o el del adulto? ¿Cuál te proyecto? el adulto, por fin. Vale, gracias. Gracias. Pues bien, yo tuve un intento, bueno, varios intentos de suicidio. Pues bien, yo tuve un intento, bueno, varios intentos de suicidio hace un poco más de un año aproximadamente. Ya padecía un trastorno depresivo mayor, el cual se vio agravado porque estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero tanto por negligencia como por falta de dinero no podía llevarlo de forma continua, y eso me llevó a tener muchas interrupciones, y eso se atravesó con una ruptura muy dolorosa. Y en el momento sentía que era la única forma de dejar de sentirme así. Ya llevaba muchos meses desde antes sin encontrar felicidad en las cosas que antes me la daban, en mis pasatiempos, en mis pasiones. Sentí que mis objetivos cada vez eran más inalcanzables, sentía que la vida había perdido sentido totalmente. Había intentado salir adelante después de esa ruptura, pero no encontraba una forma de sentirme bien ni de afrontar el duelo, ni de sentir de nuevo esa emoción, ese interés, esa felicidad que me provocaba mi vida. Y eso me llevó a intentarlo varias veces. La mayoría de los intentos pues fueron fallidos. Y precisamente uno de mis últimos 2 intentos, que fue uno tras el otro, falló. Y ese como que iba muy en serio, pero por cuestiones técnicas falló. Y en la segunda vez que lo estaba intentando, me llegó un mensaje de mi madre. Ella no sabía nada de la situación. Ella sí de mí. Ella no vive conmigo, pero cuando me llegó su mensaje me dijo que agradecía mucho, que la vida que tenemos, que nos amaba mucho a mi hermana y a mí, que pues la vida es cortita y hay que aprovecharla. Y eso me hizo pensar mucho en lo destruida que quedaría mi cuando se enterara de que su hijo estaba muerto. Y eso me rompió totalmente. Comencé a llorar, comencé a llorar como nunca lo había hecho en mi vida, y interrumpí el intento. Sí, literal.
Mi madre es mitad bruja, no sé, pero ella de alguna forma en ese momento preciso me dio un mensaje que me salvó la vida. Y pues ya va más de un año que ocurrió todo eso. He recuperado mi vida. Me sigue todavía encontrar felicidad y satisfacción en muchas de las cosas que hacía, pero he encontrado muchas otras. Estoy en una relación muy bonita y muy constructiva, con mucha paciencia, con mucho amor. Estoy pues volviendo a ir a terapia, en eso sí he sido muy inconsistente, pero las cosas mejoraron. Yo pensé que no iban a mejorar, yo pensé que no había forma en la cual fuera a sentir felicidad de nuevo, pero ocurrió y me siento muy feliz de que no haya logrado consumar ese último intento, porque sé que en ese último intento sí o sí habría muerto. Y me siento muy feliz porque la vida es muy bonita y estoy disfrutando muchas cosas y tengo muchos planes a futuro y me siento muy emocionado y agradezco a mis amigos que estuvieron ahí para mí en ese momento, porque de no haber sido por todo eso yo no estaría aquí. La vida siempre mejora y ya justo a los 4 o 5 meses de ese incidente ya pues mi psiquiatra me dio de alta de la medicación y pues aquí estamos disfrutando la vida. Laura, ¿solamente ese o el de la chica de 13 años? No, Susi, gracias. Ya pasamos Vale, el de la chica de 13 años, lo pasamos al inicio. Gracias. vale. Sí, bueno, entonces aquí vemos bueno, no vemos, escuchamos este caso de este chico. Este chico es brillante, un universitario que trabaja en medios digitales, un chico muy noble, y sin embargo con esta cuestión de la depresión continua. Cuando el último intento suicida que tuvo fue, cuando dice que falló, que tuvo una falla técnica, es porque él es muy alto y no calculó, dice él, que no calculó bien su peso con la cuerda, y entonces realmente se ahorca, pero no calcula bien y la cuerda se rompió, pero sí quedó con toda la marca, porque sí, casi lo consuma, ¿no? Pero la cuestión ahí es que se rompe la cuerda y es por eso que este paciente pues se salva. Ajá. Entonces, esto de la alianza psicoterapéutica, independientemente de la corriente que tengamos, que si somos psicoanalistas, conductistas, sistémicos, gestaltistas, humanistas, cognitivo-conductuales, o sea, de el enfoque que sea, siempre la alianza psicoterapéutica va a ser vital, el acompañamiento, el revisar el riesgo suicida, el revisar las redes de apoyo y sobre todo ir con mucha paciencia para que podamos, que este foco de evaluación externo se vaya hacia adentro y entonces esta persona logre rescatar quién es, cómo es, qué quiere, qué necesita y entonces reinsertarse a la vida. No nos confiamos, lógicamente, porque les decía, de repente hay como un cambio mágico al inicio de un tratamiento, sobre todo si son adolescentes y escuchan que los pueden internar. Entonces dicen así como que no, yo no quiero internarme, ¿no? Entonces mejor me quedo tranquilo, que esa es una pausa que nos permite hacer mucho mientras estamos en esa pausa. Bueno, y ya para ir terminando, la Asociación Mexicana de Suicidología, que es una de las instancias más serias que tenemos aquí en la República Mexicana, nos dice, si consideras que algún conocido está en riesgo suicida, busca un lugar adecuado para hablar con esa persona, sé respetuoso y dile que estás preocupado por él o ella, establece un clima de confianza y pregunta directa y claramente si ha pensado en quitarse la vida, escúchale en todo momento. Si la respuesta es sí, debes buscar ayuda profesional de inmediato. Dile que le ayudarás a buscar alternativas de solución a su problema y que será necesario acudir con un especialista, preferentemente psicólogo, para que de ahí ya se derive si se requiere neuro, si se requiere paidopsiquiatra, psiquiatra, etc. También nos da estas recomendaciones generales: mantén la calma, no le juzgues ni discutas sus razones.
Tampoco hables de ti, de tus problemas, aunque sean similares a los de la persona en riesgo. Hablar de cómo tú resuelves tus problemas puede hacerle sentir que no le tomas en cuenta o que no le estás escuchando realmente. No le dejes solo hasta que haya acudido con el especialista que va a orientarle y a protegerle entre comillas, porque es un sostén el que hacemos. Tu intervención es fundamental porque tal vez, seas la única persona que en este momento puede ayudarle, ¿sí? Y es así como yo termino mi participación con este tema que nos podría llevar muchísimo más tiempo, pero siempre agradecer porque los que estamos aquí en esta tarde nos vamos a llevar por ahí una semillita de empatía, una semillita de esperanza para poder acompañar a otros, para estar atentos. Así nuestro paciente, sea niño, sea adolescente, sea adulto, adulto mayor, siempre necesitamos revisar cómo está su relación con la vida, cómo están sus compromisos internos, porque, o sea, aunque haya estadísticas y demás, la misma vida nos puede llevar a situaciones de pérdida de sentido. Entonces, que si es adolescente y nos manipula, eso es externo. A mí lo que me importa es lo que está pasando aquí conmigo, ¿sí? Entonces, es una semillita que tenemos que hacer muchísimo trabajo más, como les decía, y que pues no nos cansamos de estar en este ámbito y con mucha fuerza y con mucho ánimo para acompañar a quien los necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Laura. Agradecemos mucho por tan valiosa información. A continuación, hemos recibido varias preguntas por diversas plataformas. Vamos a leerlas para que usted pueda responderlas a continuación. Acá nos menciona que la depresión y la esquizofrenia tienen síntomas parecidos. La depresión y la esquizofrenia. Sí, bueno, lo que pasa es que aunque son trastornos clínicos, en la depresión, hay una depresión que sí se le llama depresión psicótica. Sin embargo, la depresión va a estar dada principalmente o por alteraciones bioquímicas o por pérdida de sujeto-objeto significativo, también por un mal manejo del enojo y por alta frustración, sobre todo cuando hay frustración de proyectos. Las depresiones pueden ser estados de ánimo también de rasgo, como ya temperamentos depresivos, como también en sí ya estados emocionales, pero el paciente con depresión no tiene una pérdida de contacto con la realidad. Aunque sucede en la esquizofrenia muchas veces los esquizofrénicos no tienen depresión, a veces son más irritables, a veces tienen otro tipo de características. Entonces, cuando tenemos así un paciente que podemos decir o es esquizofrenia o es depresión, sí necesitamos revisar si está atravesando un duelo, si hay alguna alteración bioquímica, si tiene un proyecto frustrado o si hay un mal manejo de la agresividad. La siguiente pregunta es, ¿la orientación sexual en adolescentes produce depresión? ¿Cómo ayudar como docente para que los padres acepten y no rechacen a sus hijos? Sí, este es un tema también que hemos estado trabajando los últimos años con más fuerza, la parte de la orientación sexual. Cuando se trabaja con el adolescente sexual, principalmente yo le explico que él o ella pueden tener ya una determinación hacia su orientación o sobre su preferencia sexual, pero sus padres no. Y los padres van a atravesar un proceso de duelo al saber la noticia. Y es un proceso de duelo normal, porque aunque no haya muerto, hay una pérdida de las expectativas que se tenían sobre ese hijo o esa hija. Y que es ahí el adolescente quien tiene que ser muy generoso con sus padres para que les dé el tiempo y que les dé la oportunidad de atravesar ese proceso de duelo. Los padres, en la primer noticia, de cuando les comentan esto de la preferencia o de la orientación sexual, los padres como adultos no están obligados a aceptar de manera inmediata la noticia, necesitan pasar, elaborar un duelo para que entonces así pueda haber una mayor estabilidad en el acompañamiento del hijo o de la hija. Yo lo que he visto es que a veces los adolescentes piensan que como mamá y papá no los aceptaron desde que les dijeron, entonces no los van a aceptar nunca. Y yo les explico que papá y mamá están en shock, ¿sí? Están en la negación porque no pueden elaborar la noticia que si bien pueden elaborar, tal vez ya la tenían fija,
no la iban a reconocer y no la querían reconocer, ¿no? Entonces, por eso es que es un acompañamiento casi como un proceso de duelo. ¿Mm? Y en el manejo del adolescente es cuidar los estados emocionales, entendiendo que él también está en un duelo. Aparte del duelo esperado de que perdemos el rol infantil hacia el adolescente, está ante también una pérdida de un duelo de imagen en ocasiones. La siguiente. Acá nos mencionan de que si usted puede mencionar estrategias para fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos. Sí, bueno, de estrategias desde diferentes ámbitos, pues sí, yo les sugeriría que ahí revisemos, por ejemplo, si les gusta los fundamentos de la crianza positiva, si les gusta los fundamentos de los estilos de crianza de toda la vida, los que hemos aprendido de padres demócratas, autoritarios, ¿sí? O sea, ahí podemos encontrar mucha información sobre, por ejemplo, ahora que se ha retomado los vínculos de apego, desde esa teoría que es a mí la que más me gusta, que es, ¿no?, la teoría del vínculo, empezar a revisar, porque les digo, nuestro trabajo como promotores, perdón, de la salud emocional y mental es hacer prevención. Y ahí, cuando tenemos una situación de riesgo, pues vamos inmediatamente a prevenir. Ujú. Ok. Voy a hacer 2 preguntas más por el tiempo y también para Sí. recordar a los participantes de que el link de asistencia ya está en el chat. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede abordar la resistencia de una persona a buscar ayuda para sus pensamientos suicidas? Sí, este es uno de los puntos más comunes. En ocasiones, el consultante, el paciente, el adolescente que curse o adulto que curse con ideación suicida no quiere ayuda. ¿Sí? O sea, ahí tenemos que aliarnos muchísimo en la familia, tenemos que aliarnos con esa red de apoyo familiar con el fin de que encontremos estrategias que sostengan y que sostengan estos estados emocionales, la vigilancia, que podamos ahí también ver la asistencia, si no van a ir al psicólogo, pero sí la revisión psiquiátrica, sobre todo por el riesgo de depresión o de ansiedad. ¿Sí? Ahí tenemos que aliarnos. Incluso hay familias que dicen, no, yo no quiero nada con el psiquiatra, pues busquemos algo alternativo, pues buscamos algo alternativo, pero la cuestión es apoyar y sostener sobre todo a mamá y a papá. Ujú. Sí, no vamos a esperar a que quiera ir porque no va a querer. Y vamos a finalizar con la última pregunta. ¿Cómo manejar la intervención en un adolescente cuando el detonante o el agente causal de 4 intentos de suicidio de este adolescente es el abuso del padre? Y esto ha ocurrido desde los 8 años y actualmente tiene 15. Sí, que también son situaciones bastante complejas porque tenemos que hablar, bueno, principalmente con la adolescente es el trabajo de estrés postrauma, ¿no? Por las situaciones de abuso, irnos hacia allá. Por otro lado, ver cómo está la estructura familiar, la conformación, qué piensa mamá sobre el asunto, si hay que proceder de alguna manera y si no, por ejemplo, hay países donde hay familias de acogida, donde hay ciertas situaciones donde hay una familia que acoge a la víctima, por así decirlo, mientras va ocurriendo como un proceso y todo va enmarcado hacia brindarle una contención y un apoyo. Aquí en México, pues no existe eso, pero en los casos así de esta índole, tenemos que sensibilizar a quien esté ahí de responsable para que denuncie, sobre todo porque estas situaciones van a marcar definitivamente el estado emocional de quien lo vive. Ujú. Muchísimas gracias, licenciada, por cómo se llama toda esta exposición. Esto ha sido muy útil para todos los que estamos aquí presentes. Escuchar un tema muy importante y actualmente, como se ha dicho, estamos en una fecha muy especial. Justamente nos ha tocado cómo se llama este tema del suicidio. Además de esto, de todo lo que usted nos ha mencionado, son puntos muy importantes sobre cómo esto podemos identificar de que una persona puede tener puntos suicidas o, bueno, pensamientos suicidas, saber cómo identificarlos y, en cierta manera, cómo poder ayudarlos. Agradecemos también a todos los que están sintonizando desde la plataforma de YouTube eh, y cómo se llama por asistir a esta presentación. Em, Aparte de esto, quería mencionarles de que
Un segundito. Disculpen. Hay una última pregunta que creo que es importante mencionar, la cual dice, ¿qué estrategias pueden emplear los docentes en el aula de clases para minimizar esta situación? Sí, ahí también eso es bien importante porque cada institución debería de tener programas de educación emocional en donde el docente pueda actuar como detectando, canalizando oportunamente y mejorando el clima áulico con lo referente a lo académico. Hay programas de educación emocional, sobre todo ahora que hay un libro que se llama Aulas Creativas, que ahí podemos encontrar muchas actividades que se integran o se estructuran también para bachillerato, para universidad, sobre cómo mejorar el clima áulico. Aulas Creativas se llama, son varios tomos. Bueno, este tema es muy interesante con el cual podemos terminar todo el día hablando, ya que es como que Sí. un tema sin fin, cosas por tocar. Entonces, damos por finalizada esta conferencia. Agradecemos a todos nuestros participantes que han estado pendientes hasta el momento. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo desde aquí.